Ok, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. El tema que yo voy a presentar hoy espero que sea de mucho interés porque es muy importante y por desgracia es muy poco conocido entre los geólogos. El cómo y por qué debemos utilizar el análisis composicional de los datos. Y esto es basado en una historia real. Empiezo por presentarme. Mi nombre es Ricardo Valls. Tengo el grado de Master of Science en la Universidad en CRI en Rusia desde 1983, o sea que tengo 62 años ya, de los cuales 37 han sido de experiencia internacional. Esa cara sonriente ahí soy yo cuando tenía 22 años. Y también soy un profesional geoscience en Ontario y una persona calificada. También soy el autor de varios libros en temas de QA/QC, modelaje geomatemático, incluyendo el estudio de el uso de inteligencia artificial y machine learning. No tienen por qué tomar muchas notas aquí. El que esté interesado, por favor, me manda un email a valsvg@gmail.com y yo les envío la presentación. Además de que tengo entendido que esto va a estar en YouTube. ¿Cuándo comenzó mi conversión a el análisis composicional de los datos? Sucedió durante el 32º Congreso Internacional de Geología en Italia en el año 2004. En el último día de participación estaba yo dando las últimas vueltas cuando paso por un cuarto que decía afuera análisis composicional de los datos y me llamó la atención. Yo he estudiado estadística toda mi vida, incluso cuando yo estudié en Moscú, yo me especialicé en modelaje geomatemático y la escuela rusa es famosa por lo buena que es en cuestiones de modelaje geomatemático. Así que dije, bueno, déjame entrar a ver de qué se trata esto. Estaba yo oyendo hablar de todas las distintas cosas que ellos estaban mencionando, el simple, el complejo, el punto, y yo de verdad no entendía mucho de lo que estaban hablando. Y hacia el final les hago yo una pregunta. Díganme una cosa, ustedes no mencionan aquí nada de correlación. Y se los aseguro que era como si hubiera acabado de salir de un disco volador, todo el mundo mirándome como si fuera un marciano, diciendo, ¿qué es eso? Correlaciones, eso no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué están diciendo ustedes? Y empezamos una discusión, dicen, porque yo toda mi vida había utilizado correlación. Y ellos me miraron y me dijeron, ¿sabes qué? Para que tú entiendas un poco mejor, te invitamos a que vengas al congreso del CODA, que es bianual, y por eso fui en el 2005 a España. Y allí tuve la suerte y fortuna de conocer a este señor aquí. Este es Atkinson, que es el que inventó prácticamente el análisis composicional de los datos. Esto es una rama de la estadística que tiene menos de 20 años, así que es perdonable si ustedes nunca han oído hablar de compositional data analysis. Bueno, como les decía, estuve en la conferencia y de nuevo, la mayor parte de las cosas que me estaban diciendo me pasaban por encima de la cabeza, a pesar de que yo tenía una muy buena preparación de estadística. Y él seguía el problema principal de la correlación. Y allí fue donde me enteré de que el que inventó la correlación, Carl Pearson, él mismo fue el primero en decir que las correlaciones no funcionaban cuando los datos que se analizaban son cerrados. ¿Qué quiere decir un dato cerrado? Quiere decir datos que se estiman sobre la base de un total, ya sea parte por millón, por cientos, días de la semana, lo que sea. Y el que no me crea, ahí está el link al artículo original de Carl Pearson, donde él explica de que no se puede hacer correlaciones con datos cerrados. Y, por ejemplo, la geoquímica, completamente todos los datos son cerrados. O, diciéndoles en español sencillo, lo estás haciendo mal. Si hay algo que yo quisiera que se llevaran de esta conferencia es que no se pueden hacer análisis de correlación con datos cerrados como son los geoquímicos. Pero bueno, eso es ahora. Estoy hablando todavía del 2005. En el 2005 yo todavía no estaba convencido de esto. Y decidí hacer una cosa.
en el próximo evento de CODA, que fue en el 2007, yo me dije, yo estoy seguro que las correlaciones funcionan, así que yo voy a utilizar un método que aprendí yo de los rusos, en el cual ellos dicen que si tú quieres probar algo, tú creas un modelo en el cual tú conoces cuáles son los resultados finales y pruebas tu teoría sobre ese modelo. Y claro está, si funciona tu modelo, vas a obtener los resultados que tú pusiste. Así que dije, ok, voy a crear un modelo. Y creé este modelo de un depósito tipo cobre porfírico, cortado por dos fallas. Y tienen ustedes que imaginarse que hay una grilla a todo lo largo de esto. Y para cada punto en esta grilla, yo creé una serie de valores. Lo interesante es que yo puse automáticamente las correlaciones que yo quería que existieran en esa base de datos para que tengan una visión de los datos. Así luce una parte de ellas, los elementos mayores. Ahora, los datos del modelo que yo puse tenían las siguientes condiciones preestablecidas. Número 1, era un sistema cerrado, o sea que la suma de todos los valores era igual o muy cercana al 100%, que es lo normal. No puse valores nulos o por debajo del límite de sensibilidad, sencillamente para hacer el proceso más sencillo. No incluí valores huracanados, de nuevo, con el objetivo de hacer más sencillo el modelo. Mi único objetivo era demostrar que las correlaciones sí funcionaban. Y puse correlaciones, por ejemplo, establecí una serie de correlaciones positivas entre el cobre y el arsénico, el níquel, el cobalto, el magnesio y el potasio. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Ustedes ponen, por ejemplo, un valor de cobre 10 y el arsénico 15. Si el próximo valor de cobre es 15, el arsénico tiene que subir. Si ponen 100, el arsénico tiene que subir. Si ponen 40, el arsénico tiene que bajar. O sea, tiene que haber una correlación, una relación directa entre el valor de cobre y el arsénico, níquel, cobalto y magnesio y potasio. Y al mismo tiempo puso una serie de valores negativos entre otra serie de elementos como el potasio y el calcio, el silicio y el aluminio, el potasio y el cobre, etc. Y lo verifiqué. Todo esto estos son gráficos de los valores que yo introduje en la base de datos. Por tanto, de acuerdo con mi modelo, si yo hacía el análisis correlacional, tenía que obtener estos dos coeficientes. Un coeficiente en el cual el sílice estaba inversamente relacionado con el aluminio y otro coeficiente en el cual el calcio estaba directamente relacionado con el sodio, con el cobre, con el arsénico, pero al mismo tiempo el calcio estaba inversamente relacionado con el magnesio, con el potasio, con el níquel y el cobalto. Yo no tengo tiempo, hubiera querido tener más tiempo para hacerles una explicación más detallada de cómo es que se llegan a estos coeficientes. A lo mejor en un futuro, Fabio, pudiéramos organizar un seminario un poquitico más práctico. Esto es más bien para darles a ustedes una idea de la importancia y por qué es necesario utilizar análisis composicional de los datos. Pero bueno, estas fueron las correlaciones que yo puse en mis datos. Si yo aplicaba mi estadística, tenía que obtener esos resultados. Ok, dado que conocíamos que no existen valores huracanados, ni valores ceros, ni nada por el estilo, los siguientes pasos fueron los siguientes. Determinación de la ley de distribución por el método de la simetría y exceso, porque las correlaciones dependen mucho de la ley de distribución. Si un caso, un elemento era lo normal, se convertían a logaritmo. Después, utilizando Excel, calculé la correlación de Pearson entre los distintos elementos y utilicé el valor crítico de Student para determinar las correlaciones positivas. Ustedes deben de saber que uno de los problemas de entender la correlación, que correlación no implica causación. ¿Ok? Ustedes pueden tener un valor de correlación entre la cantidad de mariposas que hay en África con las toneladas de oro que hay en Perú. Seguro. Ahora, lo más probable es que sea una correlación que no es significativa, o sea, que no puede ser demostrada. Los que estén estudiando estadísticas seguramente ya han tenido que trabajar con esta ecuación. Este es el criterio de Student.
muy importante para la justificación de hipótesis. Y existe una tabla de valores y demás, pero en sentido general, en geología, para una probabilidad del 95%, si el criterio de student está por encima de 3, se considera que la correlación es significativa. Y aquí en esta tabla tenemos una porción de los resultados significativos de correlación. Aquí ustedes ven que hay una correlación negativa entre el silicio y aluminio, muy fuerte, entre el silicio y el hierro. Hay una positiva entre el aluminio y el hierro, y así están todas las distintas correlaciones. Cuando yo me pongo a crear mi coeficiente, teniendo en cuenta cuáles son en el numerador están todos los que son directamente proporcionales y en el denominador los que son inversamente proporcionales a los que están en el denominador. Y si se fijan bien en estas dos ecuaciones que yo obtuve, ahí están mis correlaciones. ¿Okay? Ahí está el aluminio sobre sílica y todas las demás. Esas fueron las que yo introduje, pero miren cuántas nuevas correlaciones aparecen. Estas son las llamadas correlaciones espurias o correlaciones que no son reales. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, no existe correlación alguna entre el silicio y el titanio, como ven aquí en este gráfico. No hay ninguna correlación. Y sin embargo, aparece como una correlación positiva entre el silicio y el titanio. Igual lo mismo ocurre con el aluminio, con el hierro, con el escandio, con el titanio, con el loss under ignition. Esto quiere decir que cuando aplicamos la correlación a los datos sin transformar, sin aplicar el análisis composicional de los datos, sí vamos a tener las correlaciones que pusimos, pero vamos a tener otra serie de correlaciones espurias que nos van a enmascarar el resultado. ¿Y cómo nos los enmascaran? Muy sencillo, miren este ejemplo. Yo determiné el coeficiente de correlación de acuerdo a los resultados que tuve. Y cuando hago mi mapa, estas son las anomalías que obtengo. Este es el cuerpo mineral. Como ustedes ven, sí, es verdad, intersecté el cuerpo y si yo hubiera estado buscando pozos de perforación, en algún momento llegaría a este lugar y evidentemente podría encontrar el depósito mineral. Esta es la razón por la cual hasta ahora la gente que han utilizado correlación han tenido resultados positivos. Yo mismo, desde años que he estado utilizando la correlación sin conocer el análisis composicional de los datos, los resultados eran lo suficientemente cercanos a la realidad como para poder darme una buena interpretación, un buen resultado. Ok, no estamos buenos resultados. Vamos a hacer otro caso utilizando mi estadística. Dije, voy a separar los elementos trazas de los óxidos mayores. Y es intuitivo. Todos conocemos que no es lo mismo el sílica, el aluminio, que están en porcientos con elementos oro, plomo, cobre, zinc, que están en partes por millón. Y otra desventaja es que si se procesan separadamente, perdemos la información que hay precisamente entre los elementos traza y los óxidos mayores. Los óxidos mayores muchas veces nos indican el tipo de alteración hidrotermal que puede existir y por eso es muy importante trabajarlos juntos con los elementos traza. Ok, ¿cuáles fueron los resultados? Prácticamente los mismos. Un poquitico mejor el coeficiente del RSS3 es un poquitico mejor a la hora de encontrar el depósito, pero también seguramente yo hubiera perforado aquí y a lo mejor estuviera perforado aquí. Así que me hubiera ido en blanco y sabiendo que el metro de perforación está casi $200, es preferible estar seguro de dónde vamos a poner un pozo. Un paréntesis musical aquí, yo siempre digo que yo no perforo para explorar, yo perforo para verificar. Quiere decir que antes de poner un pozo, estoy seguro que ahí voy a cortar algo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones de mi estadística?
es evidente que los sistemas cerrados crean correlaciones espurias. ¿Ok? Y un poquitico mejor resultado se obtienen cuando se separan los elementos traza de los elementos mayores, pero en realidad no es la solución exacta. Ok, tengo que aceptar que mi estadística no es lo suficientemente buena, pero eso no significa que la de ellos sea mejor. ¿O sí? Ok. Al inicio de esta presentación yo puse este link de donde pueden bajar el programa CodaPack, es un programa completamente gratis. También en ese mismo lugar van a encontrar el manual de uso y demás. Haciendo un poquitico de propaganda del código evaluar, aquí hay yo escribí un libro, está en Amazon, que se llama Explorando los datos geológicos con Weka, que es un sistema de inteligencia artificial, CodaPack y Insight. ¿Ok? Entonces, cogí los mismos datos, mi mismo modelo, y comencé a procesarlo con la estadística de ellos. ¿Okay? Aquí tienen una sección de las transformaciones. El análisis composicional de los datos, cuando yo hablo de datos cerrados y datos abiertos, ¿qué significa esto? Como, para darles un ejemplo, como todos los datos bioquímicos están calculados sobre un por ciento, una parte por millón, parte por billón, lo que sea. Imagínense que los datos están como en una esfera, están cerrados, ¿ok? Los métodos estadísticos normales no funcionan en ese caso. Lo que hace el análisis composicional de los datos son dos cosas. Atkinson creó una estadística para la esfera, una estadística del simplex. O sea, ustedes pueden hacer análisis estadísticos dentro de los datos cerrados, pero él también, y él comenzó, y hay un grupo de españoles que también han continuado con este proceso, de buscar la manera en cómo ustedes pueden coger esa esfera y proyectarla en el plano sin tener deformación, una especie de proyección Mercator del globo de la Tierra. Y aquí tienen, por ejemplo, una de las transformaciones. Les decía, hay tres transformaciones. Está la ALR, la CLR y la mejor de todas, que es la ILR, y después voy a explicar por qué. Pero aquí tienen un ejemplo de la CLR. Ahora, cuando yo sumo todos mis resultados, el valor no es 100, es 0. ¿Okay? Estos datos ya están abiertos. Con lo que quiere decir que yo puedo coger ahora estos datos, llevarlos a Excel y seguir trabajando de la misma forma que yo he trabajado siempre. Una vez que los datos están transformados, y los puse en Excel y obtuve este análisis, RCC, que yo le llamo Range Correlation Coefficient, o coeficiente de rango correlacional. Y les voy a enseñar ahora el resultado de ese coeficiente. Como ustedes pueden ver, la anomalía cae prácticamente toda sobre el cuerpo mineral, especialmente la parte central, el punto máximo está aquí. ¿Ok? Así que ya de esta forma, las correlaciones que obtuve fueron las correlaciones reales, ninguna correlación espuria que haga más difícil entender la interpretación, y obtienen este mapa. Ahora, ¿qué pasaría si yo solo utilizo las correlaciones más fuertes? Las correlaciones, como ustedes saben, van desde +1 hasta -1, pasando por 0. Si yo dije, ok, déjame coger nada más que las correlaciones súper fuertes, por encima de más o menos 0.95. Y este fue el mapa. Es prácticamente una correlación perfecta sobre el cuerpo mineral. Esa fue la transformación de CLR. Como les decía, hay otras transformaciones. Está la transformación ALR. Ese fue el coeficiente y ese fue el mapa. Mejor aún. Y la otra transformación es la de ILR. Y el ILR, de nuevo, Fabio, si hacemos esta cosa práctica, esta clase práctica, lo voy a explicar en más detalle. Pero el ILR es el único sistema estadístico que existe en el cual ustedes pueden poner las condiciones geológicas en los datos antes de empezar el procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes conocen
cuáles son los elementos acompañantes, los pathfinders del depósito que ustedes están buscando, ustedes pueden introducir esa información en el sistema utilizando el ILR. Y de esa forma van a tener mapas que no son ya mapas de elementos, van a ser mapas de procesos o de tipos de yacimientos minerales. Yo soy geoquímico desde hace más de 30 años y 37 para ser exacto, y yo nunca hago mapas monoelementales o de elementos, yo trabajo con mapas de procesos gracias a la aplicación del ILR. Bueno, ¿y cuál es el mapa? Aquí ustedes ven que la anomalía está concentrada prácticamente arriba de la zona mineral. Hago unas conclusiones y recomendaciones de la estadística de ellos, o sea, del CODAPAC. En primer lugar, que se eliminan todas las correlaciones espurias. Los datos transformados tienen correlaciones que son inesperadas, pero todas son reales. Y otro punto es que se puede procesar todo junto, no tiene por qué separar los elementos trazas de los óxidos. También el método de Compositional Data Analysis elimina la necesidad de hacer toda la preelaboración que ustedes normalmente hacen de determinar valores huracanados, de tipo de ley de distribución, todo. O sea que ahorran mucho tiempo. Ahora, un momento. También existen el análisis, componente principal o el factorial. Y aquí yo hice una comparación entre un factor determinado para los datos originales y otro para la transformación de ILR. Y como ven, en ambos casos, los resultados son buenos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el limitante? Que el análisis factorial requiere que ustedes conozcan la geología, que ustedes sepan cuál de los distintos factores que ustedes van a obtener, porque cuando ustedes hacen un análisis factorial, van a tener 5, 6, 15, 20 factores. ¿Cuál de ellos es el que mapea la anomalía? Y no es tan simple como decir, ok, si yo estoy buscando oro, yo voy a buscar el factor que tenga oro dentro del factor. Pero no puedes tener 3 o 4 factores que tienen oro, porque pueden haber más de un tipo de mineralización de oro en su depósito. Por tanto, sí, el análisis factorial funciona incluso con los datos cerrados, pero necesitas entender cuál es la geología. Y al mismo tiempo, el análisis factorial funciona incluso mejor con los datos transformados. Un punto muy importante de mencionar aquí es que ustedes pueden aplicar análisis composicional de los datos también a los datos abiertos. Por ejemplo, un levantamiento geofísico. Los resultados de magnetometría van desde menos infinito hasta más infinito. O sea, son datos abiertos. Pero pueden también utilizar Compositional Data Analysis. Es una ventaja. Bueno, después de haber oído todo esto, ¿cuál es el ganador? Si yo no lo he convencido y si desean ustedes seguir utilizando la forma antigua de procesar los datos, por favor, solo utilicen los valores de correlación más fuertes, por encima de 0.95. Y nunca mezclen los elementos traza con los óxidos principales. El problema de eso es que si van a utilizar nada más que los valores de correlación muy altos, prácticamente no van a tener ningunos parámetros para correlacionar. Y el análisis factorial es muy bueno también, pero cuando se utiliza conjunto con el cerebro. Pero si quieren obtener toda la información, ¿okay? Toda la información de sus datos, coger esa base de datos y exprimirle y sacarle el jugo de los resultados que realmente les van a ayudar a descubrir su próximo depósito, entonces bienvenidos a la familia CODA. Yo no sé, Fabio, si tengo unos 10 minutos más, tú me dices, y porque yo podría hacer una presentación rapidita de la parte práctica de cómo funciona CODAPAC para que lo vieran. Ustedes me dicen. Si no, de acuerdo, doctor. Si tenemos tiempo, porque el siguiente ponente todavía ingresa a las 11. Sí, hay tiempo, doctor. Adelante. Ok, entonces
antes de despedirme, este es el libro que yo les mencioné. Este es el link de donde se puede comprar en Amazon. Y es una guía paso a paso de cómo utilizar análisis composicional, no solo análisis composicional de los datos, sino también un método de inteligencia artificial llamado Weka y una forma muy interesante de representar datos llamado Insight. Es un libro, una guía. Yo que lo escribí lo utilizo. ¿Ok? Entonces, déjame salir de aquí. ¿Ok? Y voy a abrir Codapack. No, antes de abrir Codapack, déjeme enseñarle un segundo los datos. Esto es una tabla en Excel que, de nuevo, los que estén interesados me pueden escribir, yo se las mando sin problema ninguno. Aquí hay el link de donde pueden bajar los datos, un link donde pueden bajar Codapack y otro video de YouTube donde yo me extiendo un poco más en la parte teórica del método. Aquí están todas las cosas que hay que hacer normalmente a todos sus datos bioquímicos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen los datos, lo primero que deben hacer es verificar si las coordenadas están correctas. Tienen que trabajar con los datos que están por debajo del límite de significación. Deben convertirlo todo a una misma unidad de medida. Y lo que es específico para Compositional Data Analysis es que cuando ustedes reciben sus datos, tienen que añadir una columna al final que se llama el resto. Y el resto no es más que 100 menos la suma de todos los elementos que tienen ustedes. Y ese valor siempre va a estar cercano a 100. ¿Por qué razón? Porque los elementos traza es una pequeñísima parte del volumen de la muestra. Esta columna que se llama resto tienen que añadirla a sus datos. Después es muy conveniente hacer una normalización por el peso de la muestra. O sea, sencillamente coger cada valor y dividirlo entre el peso de la muestra que ustedes mandaron. Y aquí es donde dice agrupación de los datos. Es lo que yo les decía de la importancia del método de ILR, de cómo utilizar este método. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando se mandan las muestras a, digamos, a Enzyme-Leach, que es uno de mis métodos preferidos, no solo porque es uno de los más baratos, son 61 elementos por 30 y pico de dólares, incluyendo oro, pero al mismo tiempo tiene límites de detección de partes por trillón. Para los que no tengan una idea de eso, partes por trillón sería lo mismo que ustedes estando desde un avión, miraran para abajo y le vieran el ojo a una abeja. Eso es partes por trillón. Imagínense la significación. Y ellos han determinado que, por ejemplo, para los elementos relacionados con el oro y demás, estos son los elementos. Esto no es similar a Pathfinders, pero no es exactamente igual. Esto es un poco parecido al DNA de los distintos depósitos. Y yo sé que en la conferencia hoy se encuentra un colega y amigo personal mío, doctor Rafael Rodríguez de la Universidad Nacional de Medellín. Y él también tiene una conferencia de DNA de los depósitos. Por ejemplo, para metales básicos, estos serían los elementos y demás. O sea, ¿qué es lo que se hace? Al agrupar los datos, yo voy a introducir la información de estos elementos en el sistema de forma tal que en lugar de yo hacer un mapa de arsénico, oro, bromo, no, yo voy a hacer un mapa de la suite de oxidación. Yo voy a hacer un mapa de dónde pues, se encuentran los elementos base metals o base metal calcofílico o los rare earth elements. Es así de impresionante. ¿Ok? Hay otras cuestiones como amalgamiento, la normalización por el hierro y el manganeso. Esto es muy importante y prácticamente muy poca gente lo hace. Cuando el hierro y el manganeso precipitan, se forman, generan un redox tan grande que cualquier catión que ande dando vueltas por ahí va a precipitarse. Y por tanto, estos elementos a veces generan anomalías que son anomalías químicas, pero no geológicas, no están relacionados con un cuerpo mineral. Por tanto, es muy importante eliminar el efecto del manganeso y el hierro sencillamente dividiendo los elementos por el contenido de manganeso y hierro.
Y al final tenemos nuestros datos preparados para hacer el análisis de CODA. ¿Ok? Entonces, lo pueden guardar en ASCII, lo pueden guardar en Excel. Es preferible más guardarlo en Excel. Ahora sí voy a abrir CODAPAC. Y comenzamos por importar los datos. Importo XLS y AZXLS y XLS X, los dos. Y yo tengo un ejemplo. Y en el caso de que sus datos, ustedes no hubieran hecho la sustitución de los datos por debajo del límite de detección ustedes mismos, el programa los puede hacer. Si tienen muestras que faltan algunos elementos, por ejemplo, utilizaron dos laboratorios distintos y o dos métodos distintos y un método no cubrió, digamos, los rare earth elements, sencillamente ponen NA y el sistema lo va a entender. Clicamos en OK. Y estos son ya los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero que todo? Vamos a clicar aquí en estadística y les voy a enseñar algo que les va a tumbar de las sillas. Y es este punto aquí que se llama el índice de atipicalidad. Cuando ustedes hacen el índice de atipicalidad, cliquean en el primero, Shift, cliquean en magnesio, los ponen todo aquí. El límite de detección lo dejamos en el 95% y clicamos en aceptar. ¿Qué es esto? La muestra 1, la 3, la 5, la 10, etc. Estas muestras son atípicas. ¿Qué quiere decir? Que por el contenido, no de un elemento, sino de todos sus elementos, se diferencian completamente del resto de la población. Esto generalmente, el 99.9999% de las veces, representa puntos de mineralización. Estos son puntos que por su composición se diferencian del resto de las muestras. Por tanto, sencillamente hacer una tablita con estos puntos de aquí, y yo les voy a enseñar cómo se hace, lo plotean en el mapa y ya tienen una idea de los lugares que tienen potencial mineralización en su área. Ok, a mí me encanta esto de la tipicalidad. El otro gráfico que es muy importante hacer es el llamado CLR-B-plot. Y de nuevo, escogemos, clicamos en el primero, clicamos en el último, incluyendo el resto. Voy a agruparlos por geología y voy a aceptar. Pero antes de clicar en aceptar, déjenme explicarle otra cosa. El análisis composicional de los datos, CODA, es una estadística que se llama también la estadística del gráfico. Nosotros estamos acostumbrados a tener tablas. Cuando hacemos análisis de estadística tenemos tablas. En CODA tenemos tablas, pero también tenemos imágenes. Y es cómo se interpretan esas imágenes lo que nos ayuda a trabajar directamente en el simplex, en los datos cerrados. ¿Okay? Para ponerles un ejemplo, y de nuevo, no puedo entrar en todos los detalles, lo que quieran. Aquí está el libro. Y aquí tienen una representación gráfica de los resultados. ¿Cómo se interpreta este mapa? En primer lugar, ustedes pueden ver que no hay mucha diferencia entre los tipos de geología. Nosotros tenemos venas dentro de los granitoides, lo cual es lógico. Y los gneiss generalmente están por fuera. El problema es que en este ambiente de este depósito se trata precisamente de rocas metamórficas que fueron instruidas por un cuerpo, una tonalita, con actividad hidrotermal. Por eso es que están un poco mezclados los puntos. ¿Cómo se interpreta el gráfico? Muy sencillo. Nos interesa en primer lugar cuáles son aquellos elementos que tienen los ejes más grandes. Esos son los elementos informativos. O sea, de todos los 60 y pico de datos que ustedes tienen, si trabajan ustedes con el uranio, el magnesio, manganeso, el magnesio, el estaño, el zinc, el bario, el cobalto y el níquel, posiblemente con ese grupo de elementos ya tienen más del 95% de toda la informatividad de sus datos. De nuevo, una forma excelente, muy rápida de reducir la cantidad total
de los elementos con los que ustedes van a trabajar. La otra cosa es que cuando elementos que se encuentran en línea, por ejemplo, el magnesio con el cobalto y el níquel, no tienen correlación ninguna. O sea, no hay correlación ninguna. Los que están perpendicular, por ejemplo, el estaño con el uranio, con el níquel o con el cobalto, tienen la mayor correlación cercana a 1. Y otra cosa que se puede interpretar, aquellos elementos que estén junticos, por ejemplo, aquí el hierro, el niobio, el titanio, el wolframio, todos estos elementos contienen la misma información. Por tanto, no tienen por qué trabajar con todos ellos. Es otra forma de reducir a todos ustedes. Ahora, esta es la gráfica. Si volvemos de nuevo aquí al... Déjame poner esto hacia aquí abajo para tener más espacio. El programa también hace el componente principal para todos los datos. Y esto es fantástico. Yo me voy a tomar un par de minutos para explicarle esto un poquitico más de detalle. Una desventaja que tiene el programa es que ustedes no pueden hacer clic, right click y copiar. No lo es. Así que tienen que seleccionar, o sea, clic and drag. Van hacia el final. Aquí ponen cerca del final, ponen Shift y cliquean. Y entonces aprietan Control C. Para copiar. Y ya está copiado. Ahora, vamos a ir a Excel, vamos a ir a una nueva pestaña y lo primero que van a hacer es pegarlo. Estos son los datos que ponemos que son Principal Component Analysis. Ahora, el segundo paso que ustedes van a hacer es transformar esta tabla de columnas a renglones. Seleccionan toda la tabla, excepto esta última columna, no les hace falta. Copian. Van aquí abajo y la pegan, pero transformada. Y ahora sí tienen ustedes los distintos principal components para determinar cuáles son los elementos que van a utilizar. ¿Y cómo se hacen eso? Muy sencillo. Los ordenan de mayor a menor o de menor a mayor, da igual. Y este, por ejemplo, este componente principal sería el níquel, el cobalto y el bario. ¿Ya por qué? Porque el zinc ya se comió. Bueno, vamos a incluir el zinc. Ya de aquí para abajo ya hay una gran diferencia. O sea, teníamos esos 4 elementos y abajo tendríamos solamente el manganeso. O sea, el PC1 sería níquel más cobalto más bario más zinc dividido entre manganeso. Y así pueden hacerlo para cada uno de los PC hasta que encuentren los PC de la mineralización que ustedes están buscando. La cantidad de PC que van a utilizar está determinada precisamente por esta última columna que yo les mencionaba, que se llama la acumulativa. Ustedes sencillamente, digamos que con un 95% de información ustedes estarían contentos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, aquí voy a hacer un poquitico más exagerado. Voy a decir que ya con 0,99, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 9 componentes principales. Los primeros 9 componentes principales serían los importantes y ya el resto no trabajo con ellos. Volvamos a Codapack. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero esto es sencillamente para que tengan ustedes una idea de cómo esto funciona. Otros gráficos que pueden hacer, por ejemplo, son los dentogramas, muy importantes. De nuevo, seleccionan todos sus elementos. Pueden agruparlo por tipo geológico. Esto se va a demorar un poquito de tiempo. Ahí está. Y aquí tienen las asociaciones de distintos elementos de acuerdo a la geología. Esto es uno de los gráficos de mayor importancia que pueden darle una cantidad enorme de explicación geológica. ¿Okay? Y de nuevo aquí tienen el componente principal. Ahora, si no quieren trabajar con CODA, quieren trabajar con Excel, sencillamente tienen que coger sus datos y hacer la transformación, ya sea a LR, a CLR o a ILR.
El ALR y el ILR funcionan, para que funcionen tienen que introducir la columna del resto. Para el CLR no hace falta. Voy a hacerlo rapidito para que vean, esto no es nada del otro mundo. Vamos a convertir CLR. Seleccionamos todo, incluyendo el resto. Aceptar. Y ya en un segundo aquí están, en primer lugar, aquí están todos los resultados de atipicalidad y aquí están todos los resultados convertidos a ALR. ¿Ok? Que si yo me muevo para acá, ahí los ven. Perdón, ALR, ahí están, los ALR. Para hacer la transformación de los datos con CLR es lo mismo, excepto que no se incluye el resto. Aceptar. Y ahí están todos los CLR. Y en el caso del ILR, y de nuevo, lo dejamos en más detalle para otra ocasión donde podamos hacer una clase práctica. De nuevo, incluimos el resto. Y aquí, en lo que es la partición, es donde nosotros decimos cómo es que queremos agrupar los elementos. No lo voy a hacer completo porque esta parte es un poco tediosa y lleva mucho tiempo, pero sería algo así. Digamos que nuestro primer grupo es los elementos del óxido. Tanto es este, el arsénico. Bueno, vamos a suponer que son 3 para hacerlo más sencillo, más rápido. ¿Okay? Digamos que el primer grupo son esos 3 elementos. Next. Para poder pasar a los otros grupos tenemos que terminar de hacer combinaciones de esto que no nos interesa. Sencillamente marcamos 2, seguimos, marcamos la otra y seguimos. El próximo grupo que nos interesa, digamos que es este. ¿Okay? O sea que a la hora, next, después seleccionamos cualquiera de los otros 3. Lo que nos interesa es poder pasar al próximo nivel. ¿Okay? Y así continuamos. O sea, a la hora de obtener todos los ILR, lo único que nos van a interesar son los ILR de aquellos elementos que agrupamos nosotros inicialmente. Por ejemplo, este sería el mapa de los yacimientos de oro. Este sería el mapa de los yacimientos de base metals. Es así de sencillo y es impresionante. Yo sencillamente voy a hacer aquí la partición automática. Aceptar sencillamente para que vean los distintos ILR. Como les decía, en nuestro caso el ILR1, este no sería ILR1, sería óxidos. El ILR5 sería el base metal, el resto lo podemos borrar. Y ya que tienen todo esto transformado, en primer lugar siempre sálvenlo porque de esa forma van a guardar todo el procesamiento y demás, pero también pueden sencillamente exportarlo a una tabla en Excel. Si hay alguno de ustedes que es súper científico y sabe trabajar con R, también pueden trabajarlo directamente con R. Exportarlo a R, datos. Y si vengo aquí y voy a abrir y voy a mi desktop. Ahí está. Y aquí tenemos los resultados del análisis, los resultados originales, la atipicalidad, la transformación a ALR, a CLR y a ILR. Y de esa forma, ya una vez que tienen los datos aquí sí pueden utilizar la relación de Pearson si quieren con estos datos porque ya están abiertos. Y ya, con esto termino. Sí, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este método que sinceramente yo opino que debería de ser una clase obligatoria para los geólogos en la universidad.
Es lamentable que hayan tan poca gente que conozcan acerca de las ventajas del análisis composicional de los datos. El programa es gratis, es extremadamente sencillo y los resultados son impresionantes. De nuevo, muchas gracias a la universidad y a todos los presentes, y el par de preguntas que me quieran hacer, aquí estoy. Maestro Ricardo. Dígame, Fabio. Muchas gracias por esta exposición y por la claridad, y como ves usted, esta herramienta tan importantísima, y conociendo que este software CodePack está libre, y por la facilidad que usted nos puede brindar, se va a convertir en una herramienta fundamental para este geólogo explorador en el futuro. Y estoy seguro que va a tomar esa fortaleza dentro de nuestra escuela, y que más, cuando usted ya está hecho el compromiso, ingeniero, hagamos esto a manera de taller, de tal manera que queda con ese conocimiento completo para la aplicación de toda esa comunidad geológica, y enlazarse este software, como el caso con R o Weka. Entonces, usted allí seguramente nos va a seguir fortaleciendo para que el futuro profesional sea competitivo y aceptable en el mercado. Me consulta es, ¿y en qué parte, dónde queda este proceso de normalización al logaritmo natural, o ya se deja de hacer? No hace falta hacerlo, porque los datos composicionales responden a la ley de distribución normal. Correcto. O sea, se ahorran tiempo al hacerlo así. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. El término en ruso es pedantería, que es distinto en español. Ser pedante es algo malo, en ruso ser pedante es algo muy bueno. Quiere decir una persona que es detallista, que se va a buscarle la quinta pata al gato. O sea, hacer eso no hace daño, pero no hace falta. Y sobre todo el geólogo que está en la industria, que tiene al perforador esperando en la puerta, ¿dónde pongo el pozo? Unos minutos que se ahorra. Correcto, muchas gracias. ¿Algún participante más que quiera realizar las preguntas en vivo? Bien, doctor Valls, felicitarle por su brillante exposición. Muchas gracias. Los de la Universidad Nacional, Daniel García Escayón, de la Escuela de Geología, estamos muy agradecidos por su presencia y participación. Quería preguntarles, ¿cómo determinan estos elementos Esturia, y cómo, si ustedes no lo determinan, cómo puede dañar esa investigación que ustedes están haciendo sobre el yacimiento respectivo, doctor? Una muy buena pregunta. Como yo les decía, si los datos no son procesados, o sea, si no están abiertos, ustedes trabajan con datos, con la estadística normal en datos cerrados, van a tener correlaciones, pero van a tener una serie de correlaciones que son un artificio matemático, se llaman correlaciones espurias, o sea, que no son reales. Y esas correlaciones que no son reales van a enmascarar la efectividad de las correlaciones que sí son reales. Por eso yo les decía durante la presentación de que si ustedes no quieren, son retrógrados, no quieren utilizar el análisis composicional de los datos, ok, trabajen nada más que con las correlaciones muy, muy fuertes, más de 0.95, más o menos 0.95, porque esas sí van a ser reales, no hay problema, y no van a tener el efecto de las correlaciones espurias que salen cuando ustedes hacen un análisis correlacional normal, que normalmente nosotros utilizamos por encima del 75, o sea, más o menos 0.75, de acuerdo a student también, de acuerdo a la cantidad de datos y demás, pero generalmente nosotros no trabajamos únicamente con las correlaciones altas, sino con un rango de correlaciones. Y si no hacen la apertura de los datos, si no las transforman a ALR, CLR o ILR, van a obtener correlaciones espurias. Y si hay alguien que todavía no esté convencido, les propongo que hagan lo mismo que hice yo. Creen un modelo donde ustedes pongan sus propias correlaciones y traten de llegar a ellas, y se van a dar cuenta de que no va a ser posible. Van a obtenerla, pero van a tener una serie de otras correlaciones que enmascaran el efecto. Y a la hora de representar
eso, un mapa, es como les mostré, que sí cortan la anomalía, están cerca de la anomalía, en un momento más o menos van a llegar a la anomalía, pero cuando lo hacen con CODA, las anomalías caen exactamente arriba del cuerpo. No hay escapatoria, no hay duda. Muchas gracias, doctor Valls. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Ya voy a coordinar con el doctor Fabio Mena Osorio. Muchas gracias. Algo que podamos hacer práctico. Bueno, maestro Valls. También tenemos una pregunta más en vivo de parte del ingeniero Iván Poma. Sí. Magíster Ricardo Valls, reciba un saludo cordial a nombre de nuestra Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y de nuestra Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica. Bueno, agradecerle por su interesante exposición y aparte por brindarnos, ¿no?, su conocimiento, compartir su conocimiento científico a nuestra comunidad universitaria y al público, ¿no? También agradecerle por ser parte de nuestro grupo de interés de nuestra escuela. Estamos muy agradecidos con su persona. Magíster, quisiera hacerle una consulta acerca de qué tipo de método de análisis se podría hacer para tener, por decir, nuestros elementos traza, nuestros elementos mayores, ¿no? Hay varios métodos. ¿Cuál sería el método que usted recomienda para esto? Y una segunda pregunta es acerca del tipo de normalización que usa, ¿no? O sea, ¿no sería ya necesario la normalización por el condrito? Okay. Magíster, gracias por su respuesta. A la primera parte, el método de análisis depende de la geología. Hay un problema que yo veo mucho en algunos geólogos que ven una roca y dicen, ok, cojo la roca y le mando a hacer XRF o le pongo a hacer ICP-MS. No, ustedes tienen que tener una idea de, en primer lugar, cuál es la geología, en segundo lugar, qué tipo de yacimientos minerales ustedes pueden encontrar en ese lugar y en base a eso determinar cuáles son los métodos geoquímicos de análisis que van a utilizar, porque cada método tiene sus ventajas y desventajas. En sentido general, de todos los métodos que yo conozco, el enzyme leach, que es una técnica de extracción selectiva, es uno de los mejores por lo que yo les decía. En primer lugar, da 61 elementos, incluyendo el oro, tiene un nivel de detección de partes por trillón y son 30 y pico de dólares nada más. Es uno de los mejores. Pero hay ocasiones, por ejemplo, que ustedes están haciendo un análisis de óxidos mayores. En ese caso, ustedes tienen que utilizar un XRF o un análisis por acuoso. ¿Okay? O sea, del tipo de análisis depende de la geología, del tipo de depósito y de la tarea de ustedes a utilizar. ¿Okay? Con respecto a la normalización, de nuevo, si tú estás trabajando en rocas, o sea, estás haciendo un análisis de elementos mayores, estás interesado en saber, por ejemplo, cuál es el tipo más probable de proceso magmático, etcétera. En esos casos es importante hacer una normalización por, como tú estabas diciendo, el condrito. Pero aparte de cualquier resultado químico, se va a beneficiar por hacer una normalización con el manganeso y el hierro. Sencillamente por la razón de que esos son dos elementos que cuando precipitan, cuando se forman, generan un redox tan grande que provocan la precipitación de cuanto catión se encuentre cerca y por tanto generan anomalías. Es una anomalía química que puede o puede no estar relacionada con el cuerpo mineral. Por tanto, es muy importante normalizar por el manganeso y el hierro. Es muy importante normalizar por el peso de la muestra, porque no es lo mismo resultados de una muestra que pesaba 10 gramos de resultado de una muestra que pesaba 15 kilogramos. Es importante tener esa normalización. Todos los factores. ¿Qué cosa es una normalización? Normalización es lo que nosotros tratamos de hacer para eliminar el posible efecto de complicación de nuestro resultado. Al normalizar por el peso,
estamos poniendo como si todas las muestras tuvieran el mismo peso. Se elimina esa variante. Al normalizar por la condrita, estamos normalizando a la composición del MOL, etcétera, etcétera. O sea, es importante hacer la normalización. ¿Es imprescindible? No. Pero es mucho, vas a tener mejores resultados si lo haces. Espero haberte dado la respuesta. De todas maneras, mi correo electrónico es valsvg@gmail.com. Me escriben cualquier cosa y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Magíster Ricardo Valls. Gracias, nuevamente. Bueno, Magíster Ricardo Valls, también tenemos unas preguntas mediante el chat. Le voy a transmitir la pregunta de Edilber Anthony Chipanapari. Es, ¿qué tanto afecta no contar con el dato del peso de la muestra para la aplicación de esta metodología? Bueno, eso lo acabo de responder. Si no lo tienes, no es problema. Sería mejor que lo tuvieras. ¿Y cómo lo puedes obtener? Muy fácil, llamas al laboratorio. Porque todos los laboratorios, tan pronto reciben las muestras, lo primero que hacen es pesarlas. Y ellos tienen esa información. O sea, llaman al laboratorio y dicen, oye, mándame los pesos de las muestras que te envíe. Y ya, y vas a tener tus pesos. Si no los tienes, bueno, no los tienes, ¿qué vas a hacer? A lo mejor no es peso, a lo mejor es volumen. Si ustedes están haciendo un levantamiento de agua, bueno, es necesario establecer cuál es el volumen de la muestra inicial. Generalmente se toma 10 litros, pero puede haber sido más, puede haber sido menos. Siguiente. A ver, otra pregunta que tenemos de parte de Gianmarco Anthony Castro Meléndez es, si se tienen los datos abiertos, ¿sería bueno realizar el análisis estadístico en el LOGAS? Yes, sí, pero tengo entendido que el IOGAS tiene ya una sección de análisis composicional de los datos. Incluye el análisis composicional de los datos entre una de las opciones. De todas maneras, yo preferiría, hasta tanto no pase un poquito más de tiempo, yo preferiría trabajar con CODAPAC, tener los datos abiertos y después los pongo en IOGAS. Una última pregunta, maestro, de parte, bueno, también de Dilber Anthony Chipanapari, es, ¿la normalización que usted realiza por hierro y magnesio aplica también para las muestras de sondajes? Para ¿Considera todas. usted apropiado usar esta normalización, ya que fue realizada en el Fondo Marítimo por Konchinsky y Hein en 2017? Para todos. Esto es un problema químico. ¿Okay? Esto no es una cuestión de sucede o no sucede, no, siempre sucede. Producto de las características químicas del hierro y manganeso, cuando ellos precipitan, generan un redox enorme y todo catión que esté cerca va a precipitar. Por tanto, cerca de un catión de hierro y manganeso van a tener más cationes de plata, de cobre, de hierro, de níquel, de todo lo demás artificialmente precipitado. Por tanto, es importante eliminar ese efecto. Hay veces que es un yacimiento de hierro, un iron band formation. Ok, en ese caso el enriquecimiento va a coincidir con el depósito, pero es mejor eliminar el efecto de la química y dejar nada más que el efecto de la geología. Ok, maestro, muchas gracias. Vamos a agradecer al magíster Ricardo Valls por la interesante exposición que nos ha dado y los nuevos conocimientos impartidos para cada uno de nosotros. Recuérdense de mandarme el video para editarlo un poco y se los mando de vuelta más limpio. Así es, doctor, el compromiso está hecho. Muchas gracias una vez más a doctor Valls. Magíster Ricardo Valls, no sé si como favor le podríamos pedir que deje su correo en el chat del Meet para que los presentes lo puedan tener en cuenta. Aquí lo estoy escribiendo. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahora sí, las palabras de agradecimiento por la exposición al magíster Ricardo Valls. Recordar también que él es integrante del grupo de interés de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
algunas palabras de agradecimiento de parte del magíster por la invitación y también de algunos de los presentes aquí en agradecimiento por los nuevos conocimientos adquiridos el día de hoy. De mi parte, muchas gracias por darme la oportunidad. Yo soy un convencido de que esto del análisis composicional de los datos, como digo yo, debería de ser materia básica en todas las universidades. Yo he dedicado los últimos 2 o 3 años también a la parte de Machine Learning y Artificial Intelligence, que más que convencido estoy de que puede ser aplicada por cualquier geólogo. Ustedes no necesitan tener Watson de la IBM. Hay muchas formas en que ustedes pueden aplicar la inteligencia artificial y los análisis de Machine Learning a la geoquímica, a la geología en general. Muchas gracias por la oportunidad de contactar con tan amplio grupo de profesionales y de los estudiantes. Como dijo José Martí, la juventud es el futuro del mundo. Así es, ingeniero. Bueno, una gran frase de parte de Ricardo Valls. ¿Algunas palabras de agradecimiento, maestro Fabio? Bueno, ingeniero Ricardo, una vez más, muchas gracias. El compromiso, le vuelvo a decir, está hecha. Hay que seguir trabajando. La universidad le necesita a usted y qué gusto. En la pantalla vemos también a otro integrante del grupo de interés. Es el compromiso, es el que quiere a la institución, a la universidad peruana que siga adelante en esta carrera de ingeniería geológica. Lo tenemos en la pantalla ya al maestro José Arce, que también un profesional muy experimentado a nivel nacional y internacional, también forma de parte del grupo de interés de nuestra escuela. Eso es un gusto tenerlo en estos momentos cuando la universidad necesita de estos científicos y les llama, denos a conocer de las cosas que avanzan. Doctor Ricardo Valls, una vez más, muchas gracias. Estaremos en contacto para que esta se pueda desarrollar a manera de taller. Muchas gracias. Hasta la próxima.